La puerta que Rick Lagina abrió en Oak Island no estaba destinada a ser ordinaria. No se trataba de una cavidad subterránea más, ni de un túnel olvidado lleno de barro y maderas rotas. Era algo diferente, algo que llevaba peso, intención y una advertencia a la vez. A medida que Rick y su equipo descendían hacia lo más profundo del Garden Shaft, cada paso era como cruzar una línea que generaciones antes que ellos nunca habían podido cruzar. Los escáneres cobraron vida antes de lo que nadie esperaba. Una extraña señal metálica se encendió en los monitores, nítida e inconfundible. Los datos no mentían. En algún lugar entre 90 y 100 pies por debajo de la superficie aguardaba un espacio sellado. No una bolsa de escombros. No fragmentos dispersos. Una estructura contenida y cerrada. Y lo que realmente estremeció a los expertos fue el pico de densidad que lo rodeaba, tan intenso que sugería algo increíblemente pesado, algo colocado y protegido deliberadamente. Si este espacio resultaba ser lo que parecía ser, los especialistas estimaban que su valor podría oscilar entre 100 y 300 millones de dólares. Pero en el momento en que Rick alargó la mano y tocó lo que parecía ser el mecanismo de cierre de la cámara, todo cambió. El propio aire pareció cambiar. La presión se alteró sutil pero inequívocamente, y un silencio pesado y antinatural se apoderó del pozo. La tripulación lo sintió al instante, esa sensación visceral de que algo antiguo acababa de ser perturbado. No se trataba solo de excitación, sino de inquietud. La historia volvía a apretar. Los informes de expediciones anteriores resonaban en las mentes de todos, recordando que esta parte de Oak Island tenía una reputación. Los túneles de inundación habían surgido aquí sin previo aviso antes. Los derrumbes se habían tragado excavaciones enteras en cuestión de segundos. Un paso en falso, una decisión equivocada, y esta cámara, lo que fuera que contuviera, podría perderse para siempre bajo toneladas de tierra que se derrumbaba. Las paredes que rodeaban el espacio sellado contaban su propia historia. Había marcas antiguas grabadas en las superficies, símbolos que nadie del equipo había documentado antes. No eran decorativas. Parecían intencionadas, casi de advertencia. La expresión de Rick lo decía todo. Esto ya no era solo una búsqueda del tesoro alimentada por la curiosidad y la esperanza. Este podía ser el momento más peligroso de la larga y atormentada historia de Oak Island. Entonces llegó el sonido que detuvo a todos en seco. Un eco hueco llegó desde el interior de la cámara. No sonaba a tierra moviéndose ni a piedra asentándose. Sonaba vacío y vivo, con posibilidades. Como si hubiera espacio más allá de esa puerta. Como si algo, o algún mecanismo, estuviera esperando. Una trampa. O peor aún, una presencia diseñada para responder en el momento en que se rompiera el sello. Rick rompió el silencio. Su voz era firme pero cargada de comprensión. Dijo lo que todos ya pensaban: esta puerta nunca debió abrirse. Ahora la pregunta se cierne sobre Oak Island como una nube de tormenta. ¿Descubrirá finalmente Rick Lagina el mayor secreto de la isla? ¿O se convertirá esta cámara en un cuento con moraleja, una pesadilla final que silencie a todos los buscadores que se atrevieron a llegar tan lejos? Oak Island siempre ha tenido una sombra. Cuando la gente oye su nombre no solo piensa en oro. Piensa en algo oculto, en algo prohibido. Esta pequeña isla situada frente a la costa de Nueva Escocia ha cautivado la imaginación del mundo durante siglos, no solo por lo que podría haber allí enterrado, sino por el precio que tantos han pagado por intentar descubrirlo. Según la leyenda, una antigua maldición protege el secreto de la isla. Se dice que el tesoro solo se desvelará después de que 7 personas pierdan la vida en la búsqueda. Hasta ahora han muerto 6. Inundaciones que aparecen de la nada. Túneles que se derrumban sin previo aviso. Expediciones que se ven obligadas a retirarse justo cuando se acercan. A veces los hombres nunca llegan a salir. Cada generación cree que será diferente para ellos. Cada generación aprende lo profundamente que Oak Island se resiste a ser resuelta. Rick Lagina conoce estas historias desde la infancia. Pero para él Oak Island nunca ha sido solo una cuestión de oro. Es un rompecabezas viviente, un punto de convergencia de teorías sobre piratas, templarios, vikingos
y civilizaciones perdidas en el tiempo. Cada descubrimiento promete claridad, y cada vez el misterio no hace más que profundizarse. Por eso el eje del jardín era tan importante. Cuando Rick y Marty se comprometieron con esta misión, sabían que los viejos túneles eran demasiado peligrosos. Las excavaciones anteriores habían demostrado que Oak Island castiga la ambición ciega. Así que optaron por un nuevo enfoque. Ingeniería moderna. Excavación controlada. Un pozo vertical diseñado para llegar de forma segura a la parte más profunda y secreta de la zona de Money Pit. El Garden Shaft no era un intento más. Era su última y mejor oportunidad. Empujaron hacia abajo sección por sección hasta que el pozo alcanzó casi los 100 pies de profundidad. Con cada pie la tensión aumentaba. La sensación de que se estaban acercando a algo definitivo, algo irreversible, se hizo imposible de ignorar. Los escáneres lo confirmaron, una anomalía metálica debajo diferente a todo lo que habían registrado antes. Rick comprendió en ese momento que no se trataba de una temporada más de excavación. Este podría ser el momento decisivo de toda su vida. Entonces llegó la alerta del escáner que lo cambió todo. Los instrumentos de alta tecnología se iluminaron con una señal tan fuerte que dejó atónitos incluso a los expertos. No se trataba del leve parpadeo de una moneda o de fragmentos de metal dispersos. Esto era concentrado, potente, fijo. Rick sintió que la excitación y el miedo chocaban en su interior. Habían perseguido señales antes solo para decepcionarse. Pero esta era diferente. Clara, estable, innegable. Esto no es normal, dijo Rick en voz baja. Esto es algo grande. Los mapas de densidad confirmaron lo que sugerían los escáneres. Bajo el Garden Shaft yacía algo mucho más pesado que el suelo y la roca circundantes. En la historia de Oak Island, los picos de densidad siempre han alimentado las teorías sobre tesoros. Los objetos pesados apuntan a bóvedas, cofres o cámaras selladas. Este pico era enorme. La anomalía no era pequeña. Era lo bastante grande como para sugerir una construcción deliberada, posiblemente una bóveda reforzada, diseñada para resistir siglos bajo tierra. Algunos expertos advirtieron que podía ser una trampa. Otros creían que podía ser la cámara del tesoro con la que habían soñado generaciones. Si realmente era una cámara acorazada, su valor podría alcanzar cientos de millones de dólares. Suficiente para consolidar Oak Island como uno de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad. Pero Oak Island nunca da sin tomar. La cámara parecía completamente sellada, cerrada con un propósito, bloqueada no solo contra intrusos, sino contra el tiempo mismo. Era un claro mensaje del pasado: lo que sea que haya más allá estaba destinado a permanecer oculto. Y ahora, de pie en el umbral, Rick Lagina debe decidir si el hueco del jardín conduce a la verdad última, o si es solo otra trampa cuidadosamente tendida en la maldición sin fin de Oak Island. Surgió la pregunta: si había un tesoro dentro, ¿quién lo escondió? ¿Los piratas, los templarios, o alguna civilización antigua que mantenía su secreto oculto al mundo? El equipo había llegado ahora a un punto en el que cada paso podía cambiar la historia. El pico de densidad y la anomalía metálica dejaban claro que algo pesado y misterioso yacía debajo. Pero el verdadero temor era: ¿realmente esa cámara arrojaría un tesoro? ¿O la maldición de Oak Island detendría a todos una vez más? El miedo y el silencio del equipo. Momento después de la advertencia del escáner y los datos del pico de densidad, una atmósfera diferente reinaba en Oak Island. El momento que Rick Lagina y su equipo habían estado esperando había llegado, pero la excitación iba acompañada de miedo. En cuanto todos se dieron cuenta de que debajo había una cámara acorazada sellada o un objeto pesado, toda la tripulación enmudeció de repente. Normalmente en las excavaciones se oye el ruido de las máquinas, el parloteo de los obreros y la planificación constante. Pero aquel día se hizo un extraño silencio cerca del pozo del jardín. La conmoción era evidente en los rostros de todos. Nadie hablaba, pues todos comprendían que aquel descubrimiento podía ser el momento más peligroso de la historia de Oak Island.
El propio Rick se limitó a contemplar el lugar durante unos segundos. Había emoción en sus ojos, pero también nerviosismo. Algunos miembros de la tripulación temían que se tratara de otra trampa. Ya se habían levantado esperanzas en Oak Island muchas veces, pero cada vez había ocurrido algún desastre, inundaciones, derrumbes o túneles vacíos. Algunos trabajadores murmuraban: «Si esto es realmente una cámara acorazada, ¿por qué estaba sellada?». Esa pregunta se arremolinaba en la mente de todos. Rick sabía que no se trataba solo de la búsqueda de un tesoro, sino de un secreto oculto durante siglos. Y ahora, cuando la puerta estaba a punto de abrirse, la tensión estaba por las nubes. En ese momento parecía como si la propia Oak Island contuviera la respiración. Y todos los miembros del equipo pensaban: lo que ocurra a continuación cambiará la historia. Símbolos antiguos en la pared. Marcas invisibles. A medida que el equipo continuaba su excavación, descubrió algo que sorprendió aún más a todo el mundo. En las paredes del interior del pozo del jardín empezaron a aparecer misteriosas marcas. No eran arañazos normales ni marcas de excavaciones. Eran símbolos claramente tallados, como si alguien hubiera dejado mensajes deliberadamente. Rick iluminó la pared con una linterna y los ojos de todos se abrieron de par en par. Había formas extrañas, algunas, como cruces, otros dibujos geométricos, y algunos signos que no coincidían con ningún idioma conocido. Los expertos afirmaron inmediatamente que estas marcas no eran modernas, sino que podían ser muy antiguas. Las teorías sobre Oak Island siempre han estado relacionadas con los piratas y los templarios. Muchos creen que los templarios escondieron aquí su tesoro, y estos símbolos podrían ser una prueba de ello. Algunas incluso sugerían una conexión con los vikingos o alguna civilización antigua. Lo más escalofriante era que estas marcas parecían advertencias, como si alguien les estuviera diciendo: «No abráis esta cámara». La cara de Rick mostraba claramente que estaba confuso y emocionado a la vez, porque si esto era realmente una antigua advertencia, entonces, ¿qué se escondía dentro? ¿Un tesoro o un secreto que el mundo nunca debería haber conocido? La tripulación estaba ahora completamente nerviosa, porque este descubrimiento no se trataba solo de oro. Era una puerta a la historia y al misterio que probablemente nunca estuvo destinada a los humanos. Para Rick Lagina, este viaje a Oak Island no fue una simple búsqueda del tesoro, sino que se convirtió en la mayor misión de su vida. Desde que Rick escuchó por primera vez la historia de esta isla, un fuego ardía en su interior para resolver este misterio sin importar el tiempo que le llevara. Rick suele decir que no se trata solo de extraer oro, sino de desvelar la historia. La pregunta de qué hay debajo de Oak Island le empuja cada día. Siempre había tenido un sueño: descubrir el secreto que el mundo no había visto en siglos. Cuando Rick se paró frente a aquella cámara sellada, las emociones eran claramente visibles en su rostro. Este momento era personal para él. Y después de tantos años de duro trabajo, fracasos, riesgos y sacrificios, por fin había llegado a esa puerta. Para él era una cuestión de legado. Si lo conseguía, su nombre quedaría inmortalizado para siempre en la historia de Oak Island. Para Rick, este tesoro no era solo riqueza. Era la prueba de que el hombre puede hacer posible lo imposible con determinación. Por eso, a pesar de todos los peligros, nunca se echa atrás. Valor estimado de la bóveda: 100.000 0 a 300.000 0. Bombazo. Ahora la mayor sorpresa es que los expertos han soltado un bombazo con respecto al valor estimado de esta bóveda sellada. Según informes y cálculos, si esta cámara resulta ser realmente una bóveda del tesoro, su valor podría oscilar entre 100.000 dólares y 300.000 dólares. Imagínese si se encontrara un bote tan grande en Oak Island, se convertiría en uno de los mayores descubrimientos de tesoros del mundo. Verá, esa cantidad de dinero podría significar miles de lingotes de oro, artefactos antiguos, joyas de valor incalculable, o algún tesoro histórico oculto durante siglos. Pero el valor no está solo en el dinero. Si esta cámara resulta ser real, toda la historia de Oak Island cambiará. Durante décadas, la gente ha creído que era un mito, pero este descubrimiento demostrará que el secreto de Oak Island era cierto. Rick Lagina y su equipo harán historia. Lo más intenso es que encontrar un tesoro tan enorme implica una presión igualmente inmensa.
Comenzará el control gubernamental, los celos entre los cazadores de tesoros rivales y la atención de los medios de comunicación. Oak Island dejará de ser una isla normal para convertirse en el lugar misterioso más famoso del mundo. Rick sabe que este momento es el punto de inflexión de su vida. Si se abre la cámara acorazada y se revela el tesoro, será el mayor premio gordo de la historia de Oak Island. Pero el suspense es el siguiente. ¿Alcanzará Rick realmente esa fortuna o le detendrá por última vez la maldición de Oak Island Túnel de inundación? Peligro colapso. Advertencia. Tan grande como es el sueño del tesoro en Oak Island, tan grande ha sido siempre el peligro presente. A medida que Rick Lagina y su equipo se acercaban a la cámara sellada, un temor crecía por encima de todo, la amenaza de los túneles de inundación y el colapso. El suelo de Oak Island nunca ha sido estable. Desde hace décadas se realizan excavaciones y bajo la isla yace una red de antiguos túneles. Los expertos creen que se construyeron intencionadamente varios túneles de inundación alrededor del Pozo del Dinero para impedir que nadie accediera fácilmente al tesoro. En cuanto alguien excava el agua del mar, empieza a llenarse de repente inundando todo el pozo. Por eso han fracasado muchas misiones en Oak Island. El mismo temor existía en el Pozo del Jardín. Un pequeño paso en falso podría provocar el derrumbe de toda la cámara. El suelo podría derrumbarse y sepultar la bóveda sellada para siempre. Además, las vidas de la tripulación estaban en peligro. Rick sabía que no se trataba de una simple búsqueda del tesoro, sino que podía convertirse en una situación de vida o muerte. El equipo mantenía bombas y equipos de seguridad preparados en todo momento, ya que el agua podía surgir repentinamente en Oak Island. La mayor pregunta para Rick era: ¿llegarían sanos y salvos a la cámara acorazada? ¿O los túneles de inundación lo destruirían todo una vez más? A partir de un descubrimiento de tal envergadura, empieza a aumentar la presión sobre Oak Island. Los expertos afirman que si la cámara acorazada sellada resulta ser realmente un tesoro valorado entre 100 y 300 millones de dólares, nuestras autoridades se involucrarían de inmediato. Porque un tesoro de tal magnitud no se consideraría solo propiedad de una familia o un equipo, sino que podría pasar a formar parte del patrimonio nacional. Rick y Marty podrían enfrentarse a problemas de permisos y normativas. El gobierno podría incluso detener las excavaciones para declarar el yacimiento protegido. A menudo, en cuanto se descubren artefactos antiguos o pruebas históricas, el gobierno aumenta el control. Además, surgen la atención de los medios de comunicación y las complicaciones legales. Surgirán preguntas sobre quién es el verdadero propietario del tesoro: los hermanos Lagina, las autoridades canadienses o alguna organización histórica. Rick sabe que cuanto mayor sea el descubrimiento, mayores serán las dificultades. Lo más tenso es que la presión gubernamental suele producirse fuera de cámara. El equipo podría sufrir restricciones, el calendario de excavación podría cambiar y toda la operación podría ralentizarse. Será un momento de frustración para Rick. Lleva décadas intentando resolver este secreto, y ahora que está tan cerca, la ley y la política podrían interponerse. El suspense ahora es: ¿podrá Rick abrir la cámara acorazada antes de que tanto los túneles de inundación como el gobierno se unan para detener la misión Cazadores de Tesoros Rivales? Reacción celosa. Cuando en Oak Island se extendió la noticia de que Rick Lagina y su equipo habían recibido una señal procedente de una cámara acorazada sellada, todo el mundo de la caza de tesoros se vio sacudido. Porque Oak Island no es un lugar cualquiera. Es la isla misteriosa más famosa del mundo. Y si realmente se descubriera aquí un tesoro valorado entre 100 y 300 mil dólares, este descubrimiento cambiaría la historia. Muchos buscadores de tesoros rivales que llevaban años observando Oak Island empezaron a sentir que Rick estaba muy cerca del premio gordo. Surgieron en ellos los celos y el miedo. Algunos empezaron a pensar que si Rick abría la cámara acorazada, el nombre de todos los demás se borraría para siempre. El mérito de Oak Island sería únicamente de los hermanos Lagina, lo que aumentó el temor al sabotaje. El equipo empezó a temer que alguien de fuera vigilara en secreto el lugar, filtrara información falsa o intentara desbaratar la operación.
El equipo de Rick se enfrentaba ahora no solo a peligros subterráneos, sino también a presiones externas y a los celos de la competencia. El tesoro de Oak Island era tan valioso como peligroso porque la gente haría cualquier cosa por conseguirlo. Al eco hueco dentro de la cámara. El momento de mayor suspense llegó cuando Rick y el equipo alcanzaron por fin la puerta de la cámara sellada. Todos contuvieron la respiración. Las máquinas se apagaron y un inquietante silencio se extendió por todo el pozo. Rick tocó suavemente la puerta. Al abrirse la cerradura se oyó un extraño eco hueco procedente del interior. El sonido era inusual. Parecía como si la cámara no fuera un espacio vacío, sino una profunda estructura oculta. El eco fue tan escalofriante que algunos miembros de la tripulación retrocedieron. El miedo era evidente en los rostros de todos. La excitación era evidente en los ojos de Rick, pero el miedo también rondaba en su interior. ¿Era realmente la cámara del tesoro? ¿O una trampa más en Oak Island? Las leyendas siempre han dicho que se construyeron peligrosos mecanismos para proteger los secretos de Oak Island. Túneles de inundación, derrumbes y cámaras selladas. Pero todo podía estar diseñado intencionadamente. El sonido hueco que provenía del interior de la cámara dejaba clara una cosa: este lugar no era normal. Parecía como si la puerta hubiera estado cerrada durante siglos, y ahora al abrirla hubiera revelado un secreto prohibido. 1000 preguntas rondaban por la mente del equipo. ¿Había realmente oro y artefactos en el interior? ¿O una tumba vacía? ¿O una trampa que destruiría la excavación? Rick dijo en voz baja: «Este lugar nos está avisando». El suspense había llegado a su punto álgido. Los buscadores de tesoros rivales estaban aterrorizados fuera, y la cámara interior parecía una pesadilla. La única pregunta era: ¿descubriría Rick Lagina realmente el mayor secreto de Oak Island? ¿O era este eco hueco una advertencia final de que esta puerta nunca debería haberse abierto? Los que no se suscriban, ahora se perderán la mayor revelación de la historia de Oak Island, el giro misterioso. Algo más allá del oro. Cuando Rick Lagina y su equipo se acercaron a la cámara sellada, todo el mundo supuso que dentro solo habría tesoros, lingotes de oro, monedas o joyas de incalculable valor. Pero a medida que empezaron a aparecer pistas, surgió un nuevo giro. Muchos expertos sugirieron que el secreto de Oak Island podría no ser solo dinero, sino la verdad oculta de una antigua civilización. Los extraños símbolos encontrados en las paredes no eran como las marcas normales de los tesoros piratas. Algunos signos parecían estar relacionados con historias de templarios o vikingos, por lo que una pregunta rondaba la mente de Rick: ¿buscamos solo oro? ¿O el mayor secreto de la historia? Algunas teorías sugieren que Oak Island podría contener un tesoro junto con manuscritos antiguos, artefactos religiosos u otros objetos ocultos al mundo. Imagínese que dentro de la cámara acorazada se encontrara un documento antiguo que podría cambiar la historia. Este descubrimiento sería mucho más valioso que el oro. Para él no se trataba solo de riquezas, sino de un viaje para descubrir la verdad. Oak Island ya no era una búsqueda del tesoro, sino un misterio que llevaba siglos sin revelarse al mundo. En el peor de los casos, una cámara vacía o un desastre. Pero la historia de Oak Island siempre ha tenido un lado oscuro, el peor de los casos. Cuanto mayor es la esperanza, mayor es el miedo. Rick y Marty saben que si esta cámara resulta estar vacía, no será solo una decepción. Podría ser un completo desastre. Imaginen que todos estos años de duro trabajo, millones de dólares de inversión y todas las esperanzas de la tripulación, todo podría hacerse añicos en un instante. La confianza del público podría perderse y la gente diría que Oak Island no era más que un mito. Esto supondría un colapso emocional para Rick, ya que había invertido gran parte de su vida en esta misión. Y el segundo peligro es aún mayor: colapso e inundación. El suelo de Oak Island es inestable. Si el túnel se derrumba al abrir la cámara, la bóveda podría quedar enterrada para siempre. Las vidas de la tripulación también podrían correr peligro. Los túneles de inundación podrían activarse en cualquier momento, llenando todo el pozo de agua. En el peor de los casos, ni se encontrará el tesoro ni se revelará el secreto. Pero Oak Island volverá a enterrar su secreto para siempre.
el sueño de Rick seguirá sin cumplirse. Y esta misión podría convertirse en el fracaso más doloroso de la historia. Ahora el suspense es el siguiente. ¿Es esta cámara realmente el mayor premio gordo de Oak Island? ¿O es una trampa que lo destruirá todo? Ahora todo se ha parado en seco. Rick Lagina y su equipo están de pie justo delante de una cámara sellada. La puerta se ha abierto, un eco hueco ha surgido de su interior, y un extraño temor inunda el aire. Parece como si el mayor secreto de Oak Island estuviera a un paso, pero una fuerza invisible se lo impide. Los ojos de Rick están llenos de emoción y tensión. Tras años de duro trabajo, sacrificios y fracasos, por fin ha llegado al lugar donde quizás se encuentre el mayor tesoro de la historia. Los expertos dicen que si esta cámara acorazada resulta ser real, podría valer entre 100 y 300.000 dólares. Pero la pregunta es, ¿hay realmente oro dentro? ¿O se trata de algún antiguo secreto que hará temblar al mundo? El equipo también está lleno de miedo. Los túneles de inundación podrían activarse en cualquier momento, el suelo podría derrumbarse y esta cámara podría quedar enterrada para siempre. El peor de los casos sería que la cámara resultara estar vacía y Oak Island traicionara a todos una vez más. Rick sabe que este momento determinará su legado. O se convierte en una leyenda, o esta misión se convertirá en una pesadilla. Ahora el verdadero suspense es este. ¿Qué encontrará Rick dentro de esa cámara? ¿Será el mayor bote de Oak Island o una trampa que nunca debió abrirse? Escuchad. Quien no se suscriba ahora se perderá la mayor revelación de la historia de Oak Island.